La vida está llena de obligaciones que se cumplen cuando más voluntad se tenga de infringirlas atrevidamente. Esto está dicho por Machado de Asís. Tenga muy buenos días, público televidente. Ahora nos encontramos en una nueva misión de su programa de las obligaciones y más. Ahora nos toca desarrollar el tema el pago por cesión de bienes, el cual nos estará impartiendo el prestigioso bufete jurídico Esjures, especialidades jurídicas Escalón. Y para ello tenemos como invitados a la licenciada Mónica Graciela, a la licenciada Ibáñez Serrano, a la licenciada Madeline Vázquez y al licenciado Mario Cisneros. Pero antes de esto nos iremos a una breve pausa y luego volvemos con ustedes. Y le dije, primer ministro, decirme que le encanta el chocolate no es muy profesional. ¿Cuál es su problema? Cree que estás desnuda. Mi cubierta es este color y parece que estoy enseñando mi chocolate con leche. Solo un tonto pensaría que estoy desnuda. ¡Ah! ¡Es ese tipo de fiesta! ¡Dale! I'm sexy and I know it. Ay. Un chocolate fuera de lo común. ¿Necesitas ayuda jurídica? Ven y consúltanos en Especialidades Jurídicas Escalón, en el cual contamos con abogados capacitados, destacados y reconocidos a nivel nacional e internacional. Y ofrecemos nuestros servicios en el área del derecho penal, familia, civil y mercantil, y entre otros. Muchas gracias por continuar con nosotros, público televidente. Como les había mencionado, este día vamos a hablar sobre el tema del pago por cesión de bienes. Y para introducirnos en este interesante tema, tenemos al licenciado Mario Cisneros. Muy buenos días, Mario. Muy buenos días, Paola. Primeramente, muchas gracias por invitarme al programa. Es un verdadero gusto poder estar aquí y hablar sobre tan importante tema como es el pago por cesión de bienes. Bueno, para empezar podemos hablar sobre las definiciones que nos brindan algunos autores, ¿verdad?, sobre lo que es el pago por cesión de bienes. Primeramente podemos comparar la definición que nos brinda el maestro Manuel Somarriba y la definición que nos brinda el maestro Luis López Vázquez, los cuales se basan principalmente en la legislación respectiva de su país. Sin embargo, sabemos que la legislación salvadoreña se basa mucho en la legislación chilena, por lo tanto nos brindan básicamente la misma definición, que sería que es el abandono voluntario que el deudor hace de todos sus bienes al acreedor o acreedores cuando en consecuencia de accidentes inevitables no se halla en la facultad o en la capacidad para pagar sus deudas. Esto según el artículo 1484 del Código Civil salvadoreño y 1614 del Código Civil chileno. De igual forma, nos brinda una definición un poco distinta el maestro Luis Claro Solar, en la que nos indica que la cesión por pago de bienes
se refiere al concurso provocado por el deudor mismo a fin de pagar a sus acreedores con sus bienes. Sin embargo, cabe recalcar en este caso que la cesión tiene que ser de la totalidad de los bienes. Los únicos bienes que no podrían estar dentro de esta categoría serían los que no son embargables, ¿verdad? Esos por ninguna razón se podrían ceder en ningún caso. De igual forma, el maestro Somarriba nos invoca algunas condiciones, ¿verdad?, que son necesarias para poder hacer la cesión de bienes. Principalmente nos indica que se requiere primeramente que se encuentren en mal estado los negocios del deudor. Sin embargo, esta mala situación de los negocios tiene que ser provocada por accidentes inevitables. ¿Qué quiere decir esto? Significa que si el deudor es el culpable de que los negocios hayan fracasado, no cabría hacer la cesión de bienes. Sin embargo, también nos indica que se requiere que se trate de un deudor no comerciante, ya que la ley de quiebra nos limita a la facultad de hacer cesión de bienes a excepción del deudor comerciante. De igual forma, se requiere que siendo un deudor civil no se encuentre en alguno de los siguientes tres casos, que serían: primero, que no podría hacer cesión de bienes el deudor civil cuando tuviera en contra 3 o más títulos ejecutivos que procedieran de obligaciones diversas y cuando ya estuvieran iniciadas 2 ejecuciones y cuando iniciadas no hubiera presentado el deudor bienes suficientes como para pagar todas sus deudas. Tampoco podría hacerse la cesión de bienes para el deudor que se ha fugado, es decir, que dejando cerrados sus establecimientos o oficinas no ha dejado representantes dentro del país. De igual forma, tampoco podría hacerse la cesión de bienes si hubiese celebrado con alguno o todos sus acreedores un convenio extrajudicial y con posterioridad esto hubiera sido resuelto o rescindido. Cabe mencionar que los autores Luis López Vázquez y el autor Luis Claro Solar no se pronuncian con respecto a las condiciones que debe de haber para el pago por cesión de bienes. Sin embargo, podemos mencionar que nuestro Código Civil solamente nos indica 2 condiciones. La primera sería la establecida siempre en el artículo 1484, el cual nos indica que tienen que ser por accidentes inevitables, ¿verdad? Es decir, que no puede ser culpa del deudor, en este caso el mal estado de sus negocios. Y la segunda condición indica que para obtener la cesión incumbe al deudor probar la inculpabilidad en el mal estado de sus negocios siempre que alguno de los acreedores se lo exija. Ok, Mario, gracias por introducirnos con ese tan interesante tema. Yo sé que los televidentes están muy pendientes de lo que estamos desarrollando, pero se van a tener que esperar un momento, porque nos vamos a una pequeña pausa comercial y continuamos. ¿Problemas legales? No te preocupes. En Especialidades Jurídicas Escalón contamos con los mejores profesionales en todas las ramas del derecho. Nuestros abogados cuentan con certificados tanto a nivel nacional como internacional y poseen una amplia experiencia, discreción y profesionalismo. No lo pienses más, Especialidades Jurídicas de Escalón tiene la solución. Y le dije, primer ministro, decirme que le encanta el chocolate no es muy profesional. ¿Cuál es su problema? Cree que estás desnuda. Mi cubierta es este color y parece que estoy enseñando mi chocolate con leche. Solo un tonto pensaría que estoy desnuda. Ah, es ese tipo de fiesta. ¡Dale! I'm sexy and I know it. Ay. Un chocolate fuera de lo común. Gracias por continuar con nosotros, público televidente, y en su programa de las obligaciones y más. Ya les había comentado del tema que estábamos hablando, que es del pago por cesión de bienes, en el cual nos hacía una introducción el licenciado Mario Cisneros y nos hablaba un poco de la definición. Pero ahora hablaremos sobre las causas de oposición, y esto está a cargo de la licenciada Mónica Ramírez. Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, Paola, un gusto estar contigo nuevamente y con ustedes, público televidente.
nuevamente. En esta mañana es un honor estar nuevamente con ustedes para aclarar algunos puntos respecto a este interesante tema que es el pago por cesión de bienes. Me corresponde aclararles respecto a las causas de oposición para que dicho pago no pueda realizarse. Pero la pregunta es, ¿realmente hay condiciones o causas para que el pago por cesión de bienes no pueda realizarse por parte del deudor? Lo que estaremos tratando de aclarar en estos momentos. Hemos retomado dos tipos de autores. El primer autor es el maestro Luis Claro Solar y el segundo el maestro Manuel Somarriba. El primer autor hace énfasis en de que deben de cumplirse 3 requisitos que anteriormente fueron tratados. El primero de ellos es que el deudor definitivamente no pueda pagar de una manera monetaria, pero que pueda hacerlo con sus bienes. El segundo punto es de que esté en esta condición de que no pueda pagar por causas ajenas a sino que deben de ser causas que han surgido de manera involuntaria. Y el tercer punto es que el deudor pueda verídicamente y realmente comprobar que el pago no puede realizarse por lo que anteriormente se dijo, pero esto debe de comprobarse ante las instancias necesarias que la ley establece. También dice el maestro Luis Claro Solar que para que pueda realizarse este pago, una vez cumplidos los requisitos, el acreedor definitivamente no puede negarse a recibir dicho pago, salvo en algunas condiciones que la ley establece y que el Código Civil salvadoreño establece, pero las estaré aclarando más adelante. El motivo para poder realizarse el pago por cesión de bienes y porque los acreedores no pueden oponerse salvo ciertas condiciones realmente bastante improbables es porque el deudor trata de salvarse hasta cierto punto y de poder obtener los beneficios que la ley establece al realizar dicho pago, porque posteriormente se estaría metiendo en otros problemas legales o en otros procesos también que le puedan verse afectados posteriormente. Entonces, ¿por qué se hace el pago por cesión de bienes y por qué los acreedores no pueden oponerse? Es únicamente para beneficiar al deudor y para que el acreedor pueda recibir su pago, pero realmente estos autores lo hacen de esta manera, para que realmente el deudor pueda verse beneficiado siempre y cuando cumpla con las condiciones de las que ya hablamos, pero específicamente con una que es la más importante de todos, el principio de buena voluntad y buena fe. ¿Qué nos establece este principio? Que el deudor en este caso actúe con total honestidad y con total transparencia para que pueda realizarse. Por lo tanto, deben de cumplirse las condiciones de las que ya hablamos. El maestro Manuel Somarriba establece también de que únicamente el deudor es el que se ve beneficiado con esta figura, también el acreedor, pero los acreedores en este caso, cumplidos con los requisitos, no pueden oponerse, porque lo que se trata es lograr una ventaja para el deudor y lograr salvar así su deuda y poder cumplir respectivamente al acreedor, pero siempre y cuando aclarando y recalcando que esté por medio del principio de buena fe y honestidad para que pueda realizarse el pago. Si nos remontamos al Código Civil salvadoreño, podemos observar ciertas condiciones por las que el acreedor no puede aceptar, pero estas condiciones no siempre van a estar en medio de estas situaciones, de estos casos o de estos procesos. Pueden surgir eventualmente, pueden hacerlo, y podemos aquí la gran pregunta que podemos hacernos: ¿pueden realmente los acreedores oponerse al pago por cesión de bienes? Si cumplen con los requisitos que la ley establece, no pueden. Los acreedores definitivamente no pueden oponerse, pero pueden oponerse si cumplen con estas 5 condiciones o estos 5 requisitos por los cuales no puedan aceptarse. Entonces, si la ley establece en el artículo 1487 5 condiciones y estas se cumplen, el acreedor definitivamente no va a poder aceptar el pago por cesión de bienes. ¿Cuál es el primero de ellos? El primero de ellos es si el deudor ha enajenado y por lo tanto se viola completamente el principio de buena fe. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto es que haya sido condenado por hurto, que haya sido condenado por falsificación, por una quiebra fraudulenta o por robo. ¿Por qué decimos esto? Es porque debido a que si el deudor ha sido condenado por uno de estos delitos, pone en evidencia la probabilidad de que no actúe de buena fe y que pueda reincidir nuevamente en uno de estos delitos al realizar el pago. ¿Cuál
es el tercer punto? El tercer punto es si ha obtenido quitas o esperas de parte de los acreedores, siempre y cuando esto haya realizado antes de que se tome la decisión de hacer el pago por cesión de bienes. ¿Por qué puede ser? Porque los acreedores puede que le hayan dado un plazo al deudor y este no se haya realizado, o que anteriormente a poder querer realizar el pago por cesión de bienes no se haya cumplido. El tercer punto es que el deudor haya recibido quitas o haya recibido esperas por parte de sus acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Si ha recibido quitas, se refiere de que haya recibido una disminución en el crédito que haya pasado antes de que tome la decisión de poder realizar el pago por cesión de bienes. Y cuando hablamos de una espera por parte de sus acreedores, nos referimos de que los acreedores le hayan puesto un plazo al deudor y este ya haya pasado y posteriormente a este toma la decisión para poder realizar el pago por cesión de bienes. El cuarto punto es que si el deudor ya ha dilapidado sus bienes. Cuando nos hacemos referencia a la dilapidación, es bastante subjetiva la manera de tomar esto, pero realmente podría el legislador tomarlo de manera objetiva. ¿Debido a qué situación? Cuando hablamos de dilapidación, es que el deudor está en la condición en la que está por únicamente causa suya, únicamente porque él lo ha querido así y ha hecho un total despilfarro y malgasto de los recursos y de los bienes que posee. Por lo tanto, se encuentra en esta situación y no aplica y no se cumplen los requisitos que anteriormente se estuvieron hablando. Cuando hablamos del último punto, el punto número 5, es bastante interesante escucharlo. Es cuando si no se ha hecho una exposición circunstancial y verídica del estado de sus negocios en el que el deudor se encuentra y que también éste se haya valido de otros medios para actuar fraudulentamente y lo haga con la única intención de dañar al acreedor. Entonces, cuando observamos este último punto, no tiene cómo comprobar esto, no ha hecho lo que los requisitos establecen, del que los dos autores han estado hablando, definitivamente no ha cumplido y viene y opta por maneras fraudulentas para poder hacerlo esto. ¿Cuál sería la única intención para poder hacer esto? Es dañar al acreedor, porque ya se está diciendo de los requisitos y si aún no se cumplen y se opta por maneras fraudulentas para poder realizar el pago, se está violentando de una manera exagerada el principio de buena fe. Ok, muchas gracias, licenciada, por desarrollarnos este tema de las causas de oposición. Hay que prestar mucha atención sobre este tema. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. EJURES, Especialidades Jurídicas Escalón, es un bufete de abogados que cuenta con la mayor categoría y una amplia gama de conocimientos en todas las ramas del derecho. Estamos ubicados en la colonia Escalón y contamos con sedes en toda Centroamérica y El Salvador. Y le dije, primer ministro, decirme que le encanta el chocolate no es muy profesional. ¿Cuál es su problema? Cree que estás desnuda. Mi cubierta es este color y parece que estoy enseñando mi chocolate con leche. Solo un tonto pensaría que estoy desnuda. Ah, es ese tipo de fiesta. ¡Dale! I'm sexy and I know it. Un chocolate fuera de lo común. Continuamos con su programa de las obligaciones y más. Ahora hablaremos sobre los efectos y para eso está acá la licenciada Ivania Serrano. Muy buenos días, licenciada. Buenos días, Paola y público televidente, y tal y como lo decías, en esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre los efectos del pago por cesión de bienes. Déjame decirte que enfocándonos en dos autores, quienes el doctor Somarriba y Luis Vázquez López, al hacer un derecho comparado con nuestra legislación salvadoreña, vemos que ambos reconocen estos efectos. Déjame decirte que uno es que se acumulan en un solo proceso todos los juicios que existieran en contra del deudor, es decir, que se convierte en un juicio universal. Pero, ¿qué es un juicio universal? Es aquel que tiene por objeto la liquidación y participación de la totalidad del patrimonio de una persona entre todos sus acreedores, es decir, entre todas las personas con las cuales éste previamente ha adquirido una deuda. Ahora,
El siguiente efecto es que, al igual que el embargo, el pago por cesión de bienes produce el efecto negativo de no transferir la propiedad de los bienes al deudor a los acreedores, ya que esto, por ser un acto entre vivos, es necesario que exista un modo de adquirir, que generalmente es la tradición, y a la misma vez un título traslaticio, que es aquel que tiene por objeto transferir la propiedad de un bien o determinada cosa. Por eso podemos decir que en el pago de cesión de bienes estos requisitos no concurren, ya que únicamente se transfiere el derecho de disponer de los bienes o de los frutos hasta cubrir el pago total de la deuda. Déjame decirte que el artículo 1489, inciso último, regula esto, y de esto podemos derivar dos grandes consecuencias. La primera es que el excedente le pertenece al deudor. Te lo explico por medio de un ejemplo. Yo soy deudora y tú eres mi acreedora. Yo adquirí una deuda contigo de $20,000, pero como ya previamente mis compañeros establecieron, uno de los requisitos es que yo no pueda pagar, por así decirlo, efectivamente, pero tengo la voluntad de hacerlo y poseo bienes. Te cedo un bien. Este bien está valorado en $40,000, pero al momento de hacer la venta o subasta pública se valora en $30,000. Es decir, que la deuda que yo había adquirido contigo era de $20,000, existe un excedente de $10,000 que me pertenecerían a mí como deudor y yo estoy en mi total derecho de poder exigirlos. La segunda consecuencia que se deriva, es que el deudor puede arrepentirse y recobrar los bienes que existan pagando a los acreedores. Es decir, de que si yo te hice una cesión, yo puedo arrepentirme siempre y cuando yo tenga cómo poder pagar la obligación adquirida contigo y a la misma vez que estos bienes no hayan sido vendidos, tal como el artículo 1490 de nuestro Código Civil lo expresa. Ahora, un siguiente efecto que es reconocido por la legislación es que el deudor queda limitado al derecho de dominio. Esto en vista que cuando yo hago la cesión, la administración pasa a manos del acreedor directamente, si es uno solo, o del síndico en caso de ser varios acreedores. Entonces, te puedo decir que el artículo 1491 expresa la excepción a la regla general que ya mencioné. Y es que el deudor va a poder administrar los bienes cedidos en pago siempre y cuando los acreedores lo consientan, es decir, que la mayoría esté de acuerdo con esto. También esto lo podemos relacionar con respecto a la invalidez de los actos. El artículo 2214 nos habla que los actos ejecutados por parte del deudor con respecto al bien cedido no van a tener validez, en vista que éste no puede disponer libremente de ellos por ser el acreedor el administrador de estos. Ahora, un cuarto efecto es que se produce la caducidad de todos los plazos. ¿Qué nos quiere decir esto? Es que si, por ejemplo, al contraer una obligación a plazo y este plazo no ha transcurrido, es decir, no se ha vencido, pero yo tengo problemas económicos y quiero conciliar la deuda, en este caso, aunque el plazo no haya vencido, la deuda se hace exigible, tal como el artículo 1369 nos lo establece. Otro efecto que nos trae el pago por cesión de bienes es que cesa el apremio personal al deudor. ¿Qué quiere decir esto? Debemos recordar que el apremio personal es la actividad judicial destinada a hacer efectivo coactivamente el mandato contenido en una resolución judicial. En este caso, el artículo 1489, número 1, nos reza de que este apremio no aplicaría, ya que no se le puede obligar al deudor a pagar más de lo que buenamente pueda. Esto relacionado con el efecto anterior que ya te mencionaba. El artículo 1495 del Código Civil nos establece esto, y a la misma vez el artículo 1496, número 6, menciona que en este caso el acreedor estaría obligado a aceptar el pago por cesión de bienes. Ahora, un séptimo efecto que el pago por cesión de bienes nos trae es que se extinguen las obligaciones del deudor hasta el monto de los bienes cedidos. Esto podría decirte que es una excepción a la indivisibilidad del pago que nuestro Código Civil establece en el artículo 1461, en vista de que nos dice de que el acreedor no está obligado a aceptar el pago por partes, pero en este caso, al realizarse la cesión, si yo cedí un bien y tengo una deuda contigo de $50,000, pero el bien que yo te cedí en subasta o venta se hace por $30,000, es decir, es una menor cantidad, exacto. Entonces, en ese caso, lo que ocurre es que los $20,000 restantes, yo sigo teniendo esa deuda contigo, por lo que puede decir que te pagué parcialmente la deuda. Ahora, un último efecto que podemos encontrar en nuestro Código Civil, y como el doctor Somarriba lo dice, es que los acreedores pueden intentar la acción pauliana. ¿Pero qué es esto? Esto es aquella que corresponde a los acreedores
con el fin o con el efecto de buscar que se revoquen todos los actos ejecutados por parte del deudor antes de la cesión de sus bienes. Pero para que esto aplique es fundamental de que estos actos realizados con anterioridad afecten de forma directa al acreedor, ya que puede decirse que el pago se hizo con dolo. Ok, entonces eso sería por parte de los efectos, ¿verdad? De lo que es el pago por cesión de bienes. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos con la última intervención con la licenciada Madeline Vázquez. Problemas legales, no te preocupes. En Especialidades Jurídicas Escalón contamos con los mejores profesionales en todas las ramas del derecho. Nuestros abogados cuentan con certificados tanto a nivel nacional como internacional y poseen una amplia experiencia, discreción y profesionalismo. No lo pienses más. Especialidades Jurídicas Escalón tiene la solución. Continuamos con más de nuestro programa. Ahora hablaremos sobre las características y para ello está acá la licenciada Madeline Vázquez que nos hablará sobre eso. Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, Paola. Pues para mí es un gusto volver a estar en este programa y pues a nuestros televidentes que nos sintonizan. Esta mañana les hablaré acerca de las características del pago por cesión de bienes. En total son 3 características. Como número 1 tenemos que es un privilegio personalísimo, es decir, que eso no se va a exceder ni tampoco se va a transmitir, sino que es invocado únicamente por el deudor. También no aprovecha a los codeudores solidarios ni a los subsidiarios, sino que solo por el deudor y a menos que el heredero que acepta sin beneficio de invocación. Esta característica la encontramos en el artículo 1493 de nuestro Código Civil. Siguiendo con la segunda característica, tenemos que es irrenunciable como consecuencia de su carácter inconversible, porque esta está establecida a favor del deudor. Esta característica la podemos encontrar en el artículo 1485 de nuestro Código Civil. También ella está amparada en normas de orden público. Siempre que el deudor solicita el pago mediante cesión de bienes, el juez debe de admitir el pago mediante cesión de bienes, a menos que los acreedores se opongan a realizar su pago por una cesión de bienes. También es inconmerciable porque no se puede enajenar, solamente se tiene la administración de esta. Es irrenunciable y no se puede comercializar con ella. Por ejemplo, tenemos una finca, pero esa finca nosotros no la podemos vender, sino más bien solo podemos, digamos, alquilarla para un evento, para una fiesta o para cualquier otra cosa. O si no, también podemos
cultivar café en ella, pero no la podemos vender porque no podemos renunciar a eso. Y como tercera y última característica tenemos que es universal, porque comprende todos los bienes del deudor, excepto los inembargables. Por consiguiente, el artículo 1488 nos habla de cuáles son los bienes inembargables que no acepta por el pago de cesión de bienes. Entre ellos tenemos que el sueldo de los militares y empleados en el servicio público, el lecho del deudor, de su mujer y sus hijos, que viven con él y sus expensas y la ropa necesaria para el abrigo de todas estas personas. Los instrumentos y muebles destinados a la profesión de estas no pueden ser inembargables. ¿Por qué? Porque si, digamos, la persona es un mecánico y le embargan sus herramientas, entonces ¿cómo esa persona va a venir y va a pagar la deuda que tiene? Entonces por eso es que son inembargables. Ahora continuaremos con otro tema, que es la extinción por cesión de bienes. Para el maestro Manuel Somarriba, la cesión de bienes se puede extinguir por 4 razones. Una de ellas es cuando el deudor, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 1620, que paga a los acreedores. Pero este es un caso muy hipotético. Y también tenemos la segunda razón o manera, que es por la sentencia de grados. En ella se reconoce cuáles son los acreedores y en qué forma, para la preferencia en que ellos van a elegir poder pagar esa deuda. Esta es la forma más normal de que las personas terminen la cesión de bienes y que puedan cumplir con esa obligación. Como tercera razón o manera en la cual se puede extinguir esta cesión de bienes es por el sobreseimiento, en el cual se dictará en el juicio de cesión de bienes. También esta se puede dar como de forma temporal o definitiva. Y como última razón es por el convenio que se haga entre el deudor y los acreedores. Cuando hablamos de convenio es como una facilidad que se le da a estas personas para que el deudor pueda cumplir y pagar con la obligación que tiene. También las diferencias entre convenios, porque hay un convenio judicial y un convenio extrajudicial. El judicial es que interviene el tribunal y debe de aceptarse por 2/3 de los acreedores que representan a las 3/4 partes del total pasivo. Y como extrajudicial tenemos que es siempre anterior a la cesión de bienes o a la quiebra. También tenemos que necesita ser aprobado por unanimidad de los acreedores. Por consiguiente, haciendo un derecho comparado entre el maestro Somarriba y el maestro Vázquez López, de nacionalidad chilena, ambos ellos sí retoman la extinción por cesión de bienes. Pero ¿qué sucede? En nuestro código actual, que es el Código Civil, podemos concluir que no adopta esta extinción de bienes. Más bien, si lo adopta es por medio de la cesión de bienes, que se extinga para la obligación. Pero para que ésta proceda a cumplir lo que establece el artículo 1484 de nuestro Código Civil, la cesión de bienes es un abono voluntario que el deudor hace para que todos los suyos al acreedor o acreedores, cuando a consecuencia de accidentes inevitables no se haya en estado de pagar sus deudas. Por ende, nos hacemos la interrogante: ¿cómo promoveremos que no puede pagar sus deudas? Pues por medio de la carencia de bienes, solicitando al Centro Nacional de Registros, al CETRACEN, si lo que queremos probar es la inexistencia de un vínculo o si es monetario por medio de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Bueno, con esta parte damos por concluido el tema. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. ¿Necesitas ayuda jurídica? Ven y consúltanos en Especialidades Jurídicas Escalón, en el cual contamos con abogados capacitados, destacados y reconocidos a nivel nacional e internacional, y ofrecemos nuestros servicios en el área del derecho penal, familia, civil y mercantil, y entre otros. Damos las gracias al bufete de abogados Esjures por habernos impartido el tema del pago por cesión de bienes. ¿Cómo podemos contactarlos? Sí, te comento que estamos ubicados en la 79 de la Avenida Sur y 11 Calle Poniente, número 741, Colonia Escalón, San Salvador. O si lo prefieren, pueden contactarnos en nuestro número telefónico 22 18 75 27 o por medio de nuestras redes sociales, Especialidades Jurídicas Escalón. Y recuerda que contamos con especialistas en todas las ramas del derecho. Y a nuestros televidentes, muchas gracias. Espérenos mañana con una nueva emisión de su programa de las obligaciones y más. Pase muy buen día.